Bueno, algunas precisiones sobre cerebelo. En cuanto a definiciones, en cuanto a presentación clínica, eh, yo no quiero que sepan, digamos, las patologías del cerebelo porque no corresponden este año, pero cómo se puede afectar el cerebelo en la infancia, en el adulto, en un carácter agudo, en un carácter crónico, en un carácter progresivo, en cuanto a las etiologías, y fundamentalmente la situación de la clínica, porque va a ser el resumen de si ustedes juntan potencialmente los tres power que tienen de cerebelo, es como una situación final a la que van a entender más fácilmente. Esta es una revisión, es un octeto de cerebelo, es una situación muy actualizada y fundamentalmente lo que queremos observar es que todos manejemos siempre el mismo idioma en cuanto a definiciones. La gran definición de ataxia, y en esta definición de ataxia entra prácticamente también el signo de Romberg, que tanto se pregunta para ver si hay comprensión del tema. La definición histórica de ataxia es la descoordinación axial o de las extremidades, con una marcha tambaleante, aumento de la base al caminar. Si empeora al cerrar los ojos, eso constituye el signo de Romberg. Y esto generalmente se presenta por una afección propioceptiva, bien del cordón posterior o de la parte periférica o polineuropática. Si no varía, orienta hacia una disfunción cerebelosa con dismetría, disartria, hipotonía y o nistagmo. Y esto tiene que ver un poco con una situación de orientación clínica en cuanto a las causas. Es importante distinguir la parte de infancia a la situación de adultos. Esto es, en la infancia vamos a tener causas agudas o subagudas y una situación progresiva. En el adulto también vamos a tener causas aguda, subaguda y una situación progresiva. Pero fíjense en ustedes que a veces el cerebelo no es tan frecuente en la situación de porcentaje de aparición, pero es importante para el entendimiento desde el punto de vista académico. Entonces, entre las causas, por ejemplo, agudas o subagudas de la parte de infancia, vamos a tener los tumores de la fosa posterior con una presentación de cefalea, ataxia, vómitos, diplopía, papiledema, un síndrome atáxico postinfeccioso, fundamentalmente posvaricela, enfermedades asentemáticas, enfermedad celíaca, episodios familiares, tóxicas. En una situación progresiva vamos a encontrar la enfermedad de Friedreich, la atancia telangiectasia, el déficit de vitamina E, la lipoproteína, enfermedad de Wilson, la xantomatosis cerebrotendinosas y enfermedad de Repsum, la adrenoleucodistrofia y las neurodegenerativas complejas. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en general no son causas tan frecuentes y habitualmente cuando vemos un infante con una patología cerebelosa, en realidad el mayor porcentaje se lo lleva. Cuando, por ejemplo, un paciente hace un debut de una epilepsia, donde se le hace una carga de medicación de drogas anticonvulsivas y la alta dosis de fenitoína, en general produce la ataxia en el paciente. Por supuesto que vemos síndromes cerebelosos parainfecciosos, o sea, cerebelitis agudas y crónicas.
Vemos traumatismo de cráneo con más afectación cerebelosa. Vemos, por ejemplo, la intoxicación de los pacientes cuando el infante toma la medicación, por ejemplo, de los abuelos, y hace una intoxicación con benzodiazepinas o con neuroléptidos, y el paciente va a presentar un síndrome cerebeloso. Ya un poquito más lejos, los tumores de la fosa posterior, fundamentalmente el meduloblastoma, que es el tumor más frecuente. Pero en general, esas son las causas de presentación cerebelosa subaguda o aguda. En el adulto, por ejemplo, tenemos causas subagudas y tenemos causas progresivas. Entre las subagudas, síndrome Miller-Fisher, que es una variante del Guillain-Barré, esclerosis múltiple, metástasis, síndrome paraneoplásicos, tumores primarios, alcohol, tóxicos y fármacos, degenerativas, hipotiroidismo, Whipple, prionopatía, siderosis superficial. Y así nosotros vemos en este sentido que estas se dan con un poco más de frecuencia que en la infancia. Por ejemplo, la variante Miller-Fisher no es una situación frecuente, pero es la presentación, el Miller-Fisher, una variante del síndrome de Guillain-Barré. La esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene que ver con el adulto en el sistema nervioso, es una enfermedad inmune y tiene una relativa frecuencia, también con la metástasis, algunos síndromes paraneos, los tumores primarios, pero acá, por ejemplo, vemos la situación del alcohol, que por la frecuencia de ingesta de alcohol se dan muchos síndromes cerebelosos, la presentación de los síndromes de Wernicke, acá sí se dan un poquito con mayor frecuencia. Los tóxicos y los fármacos, por ejemplo, la carga de fenitoína en un paciente que recibe un estatus epiléptico también puede ser la causa del síndrome cerebeloso. Están degenerativas, hipotiroidismo, Whipple, que estas son mucho menos frecuentes. La prionopatía corresponde a la patología de Creutzfeldt-Jakob, que es una forma de epilepsia y convulsiones. Esto es una orientación clínica de lo que puede tener el paciente. De cualquier forma, ya es para una situación especial, y en estas ponemos la polineuropatía, neuronopatías sensitivas, el alcohol, que puede ser alguna presentación con mayor frecuencia. Esto es en particular la evaluación y el manejo clínico que todos tenemos que manejar con un paciente cerebeloso. Ustedes saben que ataxia, como dijimos al principio, equivale a un movimiento irregular y desordenado, y habitualmente la asociamos a una patología cerebelosa. Ustedes tienen un power de funciones cerebrales superiores y decíamos que la ejecución de un movimiento ordenado, o sea, la ataxia, resulta de la secuencia de un agonista que se contrae, el antagonista que se tiene que relajar y la posición de ciertas zonas para que el movimiento sea. Por ejemplo, nosotros hablábamos del bíceps, que para flexionar el antebrazo necesitamos que se flexione el braquial anterior, el bíceps, y que se relajen los antagonistas, o sea, el tríceps, el posterior. Y para esto se tiene que fijar la articulación del hombro. Por lo tanto, para que cada movimiento resulte armónico, debe ajustarse en cada instante la secuencia de contracción agonista-antagonista, que hace que el movimiento sea preciso en forma de fuerza y velocidad. En estos ajustes finos, instantáneos, forma parte importante el cerebelo. Por ello, el cerebelo debe recibir información de la posición del cuerpo en el espacio a través de los fascículos vestíbulos cerebelosos, el lóbulo forúnculo nodular. Por lo tanto, la primera información que tenemos periférica es de la parte vestibular del nervio 8. Por lo tanto, el cerebelo recibe información de la posición del cuerpo en el espacio a través de los fascículos
vestíbulos cerebelosos. Acuérdense que el vestíbulo cerebeloso es el 8 par, pero dentro del 8 par, si bien el oído tiene que ver en esta situación, lo que más tiene que ver es la situación de la parte vestibular. Se va a relacionar con el lóbulo floculonodular del cerebelo. Pero también recibe información de la postura y del tono muscular por medio de los proceptores musculares y tendinosos a través de los fascículos espinocerebelosos. Fleschy-Gower, directo, indirecto, cruzado de anterior y posterior, como lo quieren saber. Acuérdese que el directo ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior y que el cruzado ingresa por el pedúnculo cerebeloso superior. Esto tiene relación con el lóbulo anterior o palio-cerebelo. El núcleo dentado recibe información de la corteza premotora y motora complementaria por medio de los haces fronto-occipito-cerebelo. Esta es la parte del neocerebelo. Por lo tanto, ahí comienza la situación de la eferencia. Los neuronas del núcleo dentado se activan antes de iniciarse el movimiento voluntario conjugado, la información vestibular y la proprioceptiva, enviando finalmente las eferencias cerebelosas hacia el tálamo y córtex. Cuando falla este sistema, se retrasa la iniciación del movimiento, se prolonga la descarga del agonista y se reduce la fuerza máxima de contracción del mismo, resultando en un movimiento lentificado, irregular, incoordinado. Por lo tanto, ustedes ven que acá seguimos relacionando las aferencias. Ustedes saben, para que una correcta ataxia necesitamos de la parte vestibular del 8, de los espinos cerebelosos directo e indirecto. Necesitamos también de la vista. Necesitamos la coordinación con el sistema nervioso central, con el haz córtico espinal, para que el movimiento, en fin, sea una situación ordenada del cerebelo y que el cerebelo le dé la precisión a los movimientos. De esto se trata, de la precisión. Cuando falla alguno de estos mecanismos, sean periféricos o centrales, se produce fundamentalmente la inestabilidad y se produce fundamentalmente la ataxia y los otros síntomas que acompañan a un síndrome cerebeloso. Por ejemplo, ustedes van a ver entonces, y esto para resumir, que en una situación, en una ataxia cerebelosa, y ustedes van a ver todo lo que sigue, lo primero que vamos a ver es una marcha atáxica del paciente. Fundamentalmente lo que van a ver con la situación de la ataxia es el aumento de la base de su extensión, las situaciones de inestabilidad y la situación de caerse hacia atrás, que es una póstero o antero situación, o hacia el látero si ocurre a los laterales. Otra situación es coordinar el lenguaje. Por lo tanto, cuando hay una alteración del cerebelo, la coordinación del lenguaje es anormal, con un lenguaje lento, irregular en cuanto al tono, y a veces es explosivo. Por lo tanto, se va a dar lo que nosotros le llamamos la palabra escandida, el lenguaje escandido. Ustedes cuando escuchen hablar un cerebroso con esta disartria, con una dificultad para hablar, con esta dificultad del lenguaje, la palabra escandida, lo escuchan, por ejemplo, a una enfermedad de Friedreich y no se van a olvidar más. La otra situación que tiene el paciente es la hipotonía. Porque acuérdense que acá, como vemos, la regulación del equilibrio es por el cerebelo, por lo tanto el paciente está atáxico. También tiene que ver con la precisión del lenguaje, como en este caso es una enfermedad cerebelosa, hay una imprecisión, entonces el paciente tiene un lenguaje escandido. Regula el tono del cerebelo, por lo tanto, como no lo puede regular, el paciente va a estar hipotónico. Pero además empezamos con las pruebas. Acuérdense que para utilizar alguna situación de precisar o de ver cómo es preciso el movimiento, lo que le pedimos es cierta maniobra de precisión y que es la prueba dedo-nariz o
en los miembros inferiores, talón-rodilla. Por lo tanto, ustedes van a ver que el paciente no tiene la precisión, entonces va a estar dismétrico. Las pruebas de nariz se utilizan en los miembros superiores y en los miembros inferiores se utilizan para ver esta imprecisión las pruebas talón-rodilla. Además, los movimientos rápidos, por ejemplo, de anterior y posterior, de mover la palma de las manos, pronosupinación, ustedes las pueden hacer y es precisa. Cuando falla el cerebelo, se produce la diasdiacocinesia o acinesinesia, en donde va a haber una falta de sincronía y los movimientos van a ser anárquicos y no se produce la supinación y pronación correcta. Además, el paciente tiene nistagmo, las sacudidas oculares. A veces en todas las posiciones de la mirada es muy significativo en la mirada vertical. Esto es una revisión y por eso no quiero que falte nada y es por eso que prácticamente acá la lectura ustedes cuantifican la situación. Los pacientes con afectación de las conexiones cerebelosas o el tronco cerebral tienen una cirugía muy florida. En cambio, una reducción quirúrgica de la parte superficial a una extensa del cerebro sin afectar los núcleos profundos puede producir un déficit receptual muy pequeño. Pero sepan que el paciente tiene nistagmo. Ya vimos un poquito de causa, pero fíjense, volvemos a destacarla acá, y entre las causas de las ataxias o del síndrome cerebroso, destacamos fundamentalmente los antiepilépticos, por ejemplo, en un paciente que tiene un estatus epiléptico y que se tiene que hacer una carga de una medicación que se llama difenilidantoína, el nombre comercial Lepamin, le va a producir fundamentalmente esa dosis de carga y mantenimiento hasta que el paciente se acostumbre una ataxia. Será con la medicación anticonvulsiva, con la fenitoína, con la carbamazepina, en menor medida con el fenobarbital. Fundamentalmente el paciente está atáxico con nistagmo. Otra situación que puede, entre estas ataxias tóxicas, es la inhalación de disolventes y de pegamentos. La encefalopatía aguda por plomo también es una situación, también la enfermedad celíaca, en los síndromes de mala absorción y en los déficits de vitamina E y A puede acompañarse de un síndrome atáxico polineural. También se puede observar ataxia con los traumas, con los traumatismos perinatales, con los politraumas o traumatismo de cráneo, las anomalías genéticas del desarrollo del cerebelo. Algunas estenosis congénitas, como por ejemplo la estenosis congénita del acueducto de Sulvio, y cuando nosotros hoy hablamos de las formaciones cerebelosas, las amígdalas, lo que produce es la malformación de Arnold-Chiari, que también puede ser causa de un síndrome cerebeloso. En la infancia, con mucho, una de las principales causas que, si se quiere tener como situación progresiva, es la ataxia de Friedreich. Escapa esta situación, pero sepan que la enfermedad de Friedreich es una de las patologías que dominan en cuanto a la frecuencia de los síndromes cerebelosos. El déficit de vitamina E, las ataxias de la lactancia también, como la beta-lipoproteinemia, produce causa de síndrome cerebroso. Por último, la enfermedad de Wilson también tiene relación con la enfermedad cerebelosa. La ataxia sensorial, en general, antes vimos la ataxia cerebrosa, ahora vamos a ver la ataxia sensorial, se debe a afectación de la sensibilidad profunda, vibratoria, postural, bien sea por afectación de la columna posterior, como en el déficit de vitamina B12, o en la tabes dorsal, que tiene que ver con la neurosífilis, o por una neuropatía sensitiva o de los nervios periféricos. Generalmente el paciente está atáxico, con un temblor menor, y se encuentran las pruebas de dimetría, tanto en dedo nariz como talón rodilla. En estas circunstancias de las periféricas o de la cordonal y la sensorial, acá sí se ve bien el signo de Romberg, como nosotros definíamos hoy en la principal. La marcha es una sensibilidad muy taloneante y lo van a encontrar. Algunas patologías que van nombrando, el síndrome Miller-Fisher, variante del síndrome Guillain-Barré, neuropatías, el síndrome de Sjögren, la polineuropatía alcohólica,
muy frecuente, son las que tienen que tener en cuenta. Déficit de vitamina B12, tal vez dorsal. Es todo. Muchas gracias.